personas de todo el mundo recorrer tus instalaciones desde su celular. Museos, hoteles, inmobiliarias y más. Glux. Abre tus puertas. La primera impresión es lo que cuenta. Por eso, el ingenio creativo de Novocart está al servicio de su producto. Novocart, fábrica de envases de cartón, regalos empresariales, troquelados y embalajes. Mateu 1223, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Visítanos en www.novocart.com.ar. El agua pura de nuestro país se llama Ives Fischetti. Ofrecemos variedad de productos de excelente calidad a instituciones, empresas, oficinas y hogares para que puedas tomar agua pura todo el año. Elaboramos y distribuimos botellones y botellas de agua, soda de sifones y aguas saborizadas. Fischetti y Compañía, una empresa que elabora bajo normas Ives. Atendemos en Cava y Gran Buenos Aires. Solicita nuestro servicio al 4601-1764 o 5526. Como una paleta de colores, el catálogo de productos Seurat te ofrece bastidores en distintos formatos y telas de distintos granos y texturas. Tela especial para plotter, apta para combinar impresión digital con pintura. Atriles y caballetes en todas sus variantes. Bancos de escultura, paletas, hardboards lisos y entelados, papel de escenografía, tintas y planchas de fibro fácil para grabado. Seurat, el valor de la experiencia en las principales artísticas del país. Radio Hermes y Casa Museo Roberto Duarte, declaradas de interés cultural por la legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras silvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes.
Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya hemos iniciado en la operación técnica y con su asesoramiento artístico técnico. Pablo Duarte nos pone al aire desde Radio Hermes para vos. Nosotros estamos aquí en el estudio y vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y por ahí ya estás sentado
o haciendo alguna actividad, pero prestándole atención a Hechos de Palabra en www.radiohermes.com.ar. O por ahí lo tuviste que postergar y vaya a saber uno cuándo y en qué momento vas a hacer clic y nos vas a estar escuchando. Ese sí que ese encuentro redobla la magia, porque vamos a encontrarnos y vamos a hacer juntos de la magia una realidad. Si lo tenés que posponer, seguro que ya estás buscando por ahí y vas a llegar al canal de Radio Hermes en YouTube y ahí nos ves y nos escuchas. O por ahí buscas en iVoox o en Spotify o por ahí en el podcast de la emisora. Bueno, todas esas opciones te da Radio Hermes para que nos busques y nos encuentres y te sientes a compartir la conversación. Vamos a escuchar un poquito más de esta música. Te cuento que nuestra cortina se la robamos todos los miércoles al Chango Spasiuk. Y en el inicio del programa estuvimos escuchando al Chango haciendo Panambí, mariposa. Esta tarde el Chango nos va a acompañar. Músico multiinstrumentista, compositor, intérprete, nació en Apóstoles, Misiones, cerca de la frontera con el sur de Brasil y Paraguay. Tiene mucho que ver nuestra invitada por ahí, por esa zona. El 23 de septiembre de 1968 nació el Chango. Es un gran innovador, creador que produce una rica mixtura de sonidos y ritmos, de luces y sombras, donde tanto el legado como la síntesis, la improvisación como la composición y la tradición y la modernidad se conjugan, haciendo de su música algo maravilloso que va más allá de las fronteras del estilo y del sonido. El Chango Spasiuk es un artista excepcional, de espíritu elevado y presencia escénica incomparables. Su música produce belleza y conmueve a las almas. Como te dije, hoy estará con su música acompañándonos durante la tarde. Ahora vamos a escucharlo en un tema de su autoría, Canción de Amor para Lucía.
Nada nuevo, pero no todo está dicho. De construir construyendo para empezar de nuevo una y otra vez. Hechos de palabra. Déjanos la tuya en el 4305-3303. Ya está en el estudio Andrea Ferrari Kristeller, con quien estaremos conversando. Después le voy a preguntar si pronuncié bien su apellido y ella me lo dirá. Andrea Ferrari Kristeller, escritora bilingüe, poeta, naturalista, docente, desarrolló y continúa haciéndolo una larga e interesante trayectoria artístico-profesional. En la actualidad se desempeña en proyectos que están vinculados a la cultura Mbiya guaraní y a la conservación de la selva misionera. Asimismo, participa en proyectos de traducción y educación y en la construcción del primer diccionario Mbiya guaraní español Mbiya guaraní. Estoy pronunciando muy mal, pero bueno, ya me corregirán y voy a aprender. Andrea es autora de la novela La Tierra sin Ustedes, publicada por EDUNAM en 2023. Fue elegida para representar a Misiones en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires 2024. Sus poemas y relatos fueron publicados en revistas y antologías de Argentina, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. En 2024 y 2025 obtuvo el Premio Internacional Horacio Quiroga. Hoy vamos a hacer un recorrido por su trayectoria artístico-profesional y nos detendremos en el maravilloso mundo de la literatura vinculado al apasionante mundo de la naturaleza. Conoceremos sobre la cultura Mbiya guaraní en nuestra querida provincia de Misiones y mucho, mucho más. Bienvenida a Hechos de Palabra, Andrea. Es una alegría, un honor tenerte aquí. Muchísimas gracias, Alicia, es un placer. Bueno, antes de empezar esta conversación que ya está iniciada, nombrábamos a una amiga en común, a Yolanda Posetti, que es una gran escultora. Gran escultora. Y ella también maneja muy bien el francés y hace trabajos específicos en esa lengua, además de ser docente, ¿no?, de francés. Y bueno, ella nos comentó sobre tus tareas, sobre tus inquietudes. Sos una mujer muy inquieta, Andrea. ¿Sí? Sí. 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 Sos muy curiosa. Soy muy curiosa. Muy curiosa. Sí. Acércate un poquito al micrófono, así se te escucha mejor. Sí, siempre hay algo que me da curiosidad. Siempre, gracias a Dios. Y así espero seguir. Sí, sí. Porque siempre hay cosas para aprender. Claro que sí. Tanto lo que uno no sabe que siempre hay para aprender. Siempre hay para aprender y aparte es una condición humana. Nosotros el conocimiento lo necesitamos porque para poder desenvolvernos aún en la selva amazónica necesitamos un cierto conocimiento. Claro. Por lo pronto conocer el hábitat, ¿no? Claro. Conocer a quienes nos rodean. Y ahí va apareciendo también la palabra, con su rol importante, pero si no hay interés es difícil, ¿no?, que la montaña vaya a Mahoma. Me parece que y en realidad creo hay que ir y se tienen que complementar las dos cosas. Sí, o está todo en todos lados. Sí. Por ahí también con el tiempo uno entiende que eso que busca quizás no está en un lugar solamente, allá lejos, en el misterio, sino que por ahí es más accesible y es más como una forma de ver que un lugar. Claro. Yo creo que la inquietud
el querer saber es lo que nos va manteniendo vivos de alguna manera. Tus inquietudes en relación a este mundo maravilloso que nos rodea, del cual formamos parte, pero que no nos sentimos parte la mayoría de las veces y cometemos tantos errores. ¿Cómo nace en vos este amor por lo natural, el querer hacer cosas en relación con eso? Bueno, qué sé yo, desde muy chiquita, ¿Sí? quizás, sí, de esas ocasiones en las que, por suerte, mis padres allá en Córdoba o en el sur me permitían ir a caminar sola. Claro. Y esa sensación de caminar sola libertad. en un entorno natural es como que me formó, por así decirlo, formó algo en mí que necesito reproducir de alguna manera como forma de felicidad. Claro, claro que sí. ¿Vos naciste entonces Acá en Buenos Aires. en Buenos Aires, pero viviste en Córdoba? No, fue vacaciones nomás, vacaciones, pero es como el impacto de sí, esa... Sí, porque, el contraste, claro. Sí, porque no, digamos, si bien yo hablo de que no es necesariamente un solo lugar, la verdad también es que hay lugares en donde ciertas cosas ocurren que en la ciudad no. Claro. Tampoco nos engañemos, ¿no? Entonces hay cierta, digamos, como que el mundo de lo salvaje siempre me llamó y me llama. Claro. Lo que no es tan fácil de definir, y lo que es misterioso y lo que uno siente, o yo al menos siento como parte de mí. No lejano, sino como me permite conectarme. Es ajeno. Claro, no es Forma ajeno. parte de vos. Sí. Claro, claro que sí. Si no, no podrías hacer esta mixtura como hace el chango, con cosas tan diversas y que coexistan, ¿no? Sí. Porque vos sos docente en el nivel secundario. Sí, bueno, fui toda la vida. Toda la vida. Acabo de jubilar. Bueno. Y me he quedado con unas horas porque me encanta. Claro. Y aparte, vos sos escritora. Sí. Y esa escritura está íntimamente ligada, ya lo dijimos en tu presentación, con todo lo otro que vos desarrollás. Es que la otra vez escuchaba a una poeta o escritora, creo que se llama Orleans, pero no sé si la estoy equivocando el nombre, que decía que hay escritores que escriben porque tienen algo que decir. Sí. Pero hay otros escritores, lo digo con profunda humildad, no me creo nada, pero que hay otros escritores que es como que necesitan dejar pasar un paisaje a través de uno. Y con humildad a veces siento que es eso, que es uno como escritor puede hacer como de flauta, si lo querés, y hay como un viento que pasa, que, digamos, obviamente que no estoy diciendo de que no haya un montón de trabajo y que editar sea realmente necesario y útil, y es un trabajo como cualquier otro arte, pero hay algo que no es, digamos, en lo que me ha movido, lo que me mueve en relación a la naturaleza y en relación a lo que escribo sobre la naturaleza, hay el deseo que llamarlo conservación por ahí sería medio dejarlo corto, pero es como, es amor. No, a veces no sé cómo decirlo de otra manera. Está muy bien definido. Porque es por amor. Es a la vez a la vez de que es una necesidad, es muy primordial. Es como, pero, sí, como si fuera una persona, como si... A ver, uno va aprendiendo que hay muchas formas de mirar las cosas y de mirar al mundo, que no son la occidental en la que nos criamos. Y yo he llegado a admirar mucho esas otras formas, porque no plantean esta dicotomía entre nosotros y naturaleza y nosotros arriba o lejos. Claro, somos parte de... extractivos y dominantes. Claro. Y en esas otras ontologías se establecen relaciones. Y en ese tipo de relaciones es que me interesa ubicarme, es decir, no
siempre trato de cuidarme mucho en lo posible, de no ser extractiva y de respetar y de tratar de establecer relaciones verdaderas Claro. con los lugares y con las personas, para después poder mostrar de alguna manera esa belleza, porque no nos olvidemos que tanto las culturas, algunas culturas como algunos lugares, están en peligro de extinción. Sí. Y al tener la suerte por ahí de poder utilizar el idioma inglés, ¿por qué lo utilizo? Pero, ¿O para claro, qué? esa es otra característica tuya que a mí me llamó poderosamente la atención porque es muy tuyo, que vos escribís en inglés. Quiere decir que vos podés hacer ese pasaje del pensamiento, dejar de pensar en español o castellano para pensar en inglés. Y de ahí nace mucha de tu literatura, de esa manera. Sí, y porque bueno, por diferentes causas, no tengo familia inglesa ni nada, es como un idioma que aprendí de muy chica y que lo internalizaste como Sí. la materna, claro. y así Podés funciona. tener más de una lengua materna y eso es buenísimo. Por eso sos buena traductora y te buscan para que hagas los trabajos que haces. Qué sé yo, a mí me gusta mucho cómo suena ciertas cosas del idioma inglés, me gustan sus consonantes, me gusta ese idioma. Claro, porque Entonces, es música. Soy medio ridícula porque después me tengo que autotraducir al español. Pero igual eso es interesante también, pero dentro de lo que venía diciendo de por ahí utilizar a los textos para establecer relaciones y mostrar relaciones o tratar de Sí, mostrarlas. sí. El instrumento del inglés me permite por ahí mostrar una selva que hay muchísima gente que ni sabe que existe, porque todo el mundo conoce el Amazonas, pero decís Mata Atlántica, para nosotros selva misionera, monte, Claro, y los americanos no tienen ni idea de qué le estás diciendo. claro. ¿De dónde queda? No, como Brasil no es el Amazonas. Porque ese es otro rol que vos jugás. Vos difundís. Es que hay algo de difusión para proteger, Claro. para que alguien diga, mirá qué precioso esto. Porque volvemos al principio. El conocimiento es lo que nos salva. Y el amor. Y el amor. Entonces, por amor, uno busca conscientemente ese conocimiento y lo difunde. Esto es lo que leo de vos a partir del cuento que me hiciste llegar y a partir de las imágenes que vi y de lo que pude husmear por ahí. ¿Qué anduviste haciendo? Mucha cosa. Y es, realmente es muy lindo, ¿eh? Me divierto. Es muy singular. Gracias. Es muy singular. Gracias, me divierto y mi familia me rebanca también, Claro. mi marido, mis hijos. ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Dos. Una de 31 y otro de 19. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, un voy y vengo. para ellos. Un saludo grande para ellos que me rebancan. Y para tu marido también. Especialmente estaba pensándolo así. Sí, seguramente. Porque requiere paciencia también de que yo por ahí, digamos, necesito estar en la naturaleza bastante. Claro. O sentada en la compu editando o lo que fuera. Trato igualmente de siempre estar muy presente porque me parece importante. Claro que sí. Cuando uno tiene una familia. Pero a lo que iba, que también esto de difundir tiene que ver con mi rol docente. Yo no puedo evitar ser docente. Yo sí trato de evitar en lo que escribo cualquier tipo de... Hay una palabra en inglés para esto. Cualquier tipo de sermón, porque no sirve. Claro. Pero como docente uno sabe que hay maneras de llegar y que las historias, si no puedes convencer a alguien, por ahí una historia lo convence. Sí, por ahí la palabra convencer, me animo a decírtelo, Dale. Porque por lo que vinimos hablando y por lo que estuvimos leyendo, por ahí no es la palabra convencer, porque uno no busca convencer a las personas, sino despertar inquietudes, ¿no? Mira, por ahí difiero, porque en lo que refiere a conservación, sí hace falta convencer. No, claro. En eso sí, pero me refiero a otra cosa. Hay que despertar eso que tiene que estar adentro de uno. Porque hay cosas que no necesitas pasar por la universidad para comprender
lo importante que es para tu vida que tal cosa no se haga, no ocurra. Yo creo que es un despertar de conciencias, porque hasta que una persona no toma conciencia, no, por más que la quieras convencer, Exacto. no aprende. Por eso es mejor Porque el contar, aprendizaje, sí. claro. Por eso es mejor contar historias. Claro. Yo en ese sentido te lo decía, sí. ¿no? Y no lo inventé yo esa idea, sino que Saramago es uno de los que difundió esa idea, aplicándola a otras cosas, pero es aplicable para todo. Saramago, refiriéndose a sí mismo, dijo: a mí no me interesa convencer a nadie. A mí lo que me interesa es despertar conciencias para que incluso haya discusiones con uno mismo, si querés. Es que yo siempre pienso y lo hablo con mis amigas docentes, que uno en el fondo, a veces me parece como docente, incluso como artista, sí, lo que está haciendo un poco, o yo lo he sentido así, es decir, mirá qué copado esto, ¿entendés? Sí. Mirá lo que está haciendo, qué sé yo, ese murciélago. Sí. O ese libro, o ese autor con algo. Es como ese mostrar. Claro. Pero es que hay que demostrarlo con onda, porque si no tampoco... Tal cual. Y con amor, lo que vos dijiste para mí es fundamental, lo del amor. Es que... Estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís. Es así. Y creo que sí, que comprendo lo que vos te propones a través de todo esto. Pero también, yo también soy una curiosa de aquellas, pero en el buen sentido, ¿no? Porque también estoy abierta a aprender. No me asusta no saber. No, a mí tampoco me asusta. Cuando me doy cuenta que algo no sé, no, eso seguro, si no, no estarías haciendo todo lo que haces. Cuando uno está muy seguro de que lo sabe todo, y sonamos, estás ahí quietito, petrificado para el resto de tus días. Cuando uno duda, ¿no? No sé si opinas como yo. Coincido totalmente. Es como un motorcito, digamos. Sí, pero vos tenés un remotor, porque contanos cómo es que vos llegás a la provincia de Misiones. Vos vivís en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Te desarrollás en la ciudad de Buenos Aires para la vida diaria, trabajás como docente. Lo que pasa es que durante toda mi vida como docente, yo tuve como algo paralelo que siempre tuvo que ver con esto de lo salvaje. Claro. Y la naturaleza. Siempre pienso que uno puede llevar más de un barco, digamos, empujando y empujando, y con esfuerzo, pero en ese camino que laburé en reservas y le he pasado así, por ejemplo, rehabilitando fauna silvestre en reservas urbanas muchos años, o en la Fundación Vía Andina, trabajando con cóndores. Ay, cóndores, qué belleza, por Dios. Qué animal. Ese camino paralelo, como que se hubiera culminado, si lo querés, el día que viajé a Misiones. Porque es como que, muchas reservas, nosotros vivimos en un paisaje que tiene selva en galería, que trae algunas especies que vienen por el Paraná y el Uruguay. Pero claro, vi la selva misionera y dije, era esto. Claro. Y es como, siempre lo digo, es un enamoramiento, es un amor que tiene así como desde el 2012, que no puedo parar de volver, y cada vez que uno va, conoce diferentes aspectos, o ves, la selva tiene eso de que nunca es la misma y nunca es la misma. Entonces por ahí una vez ves algo, otra vez, por ejemplo, ves un animal y nunca más lo volvés a ver. Y otra vez ves otro, o un cierto tipo de hongos, o un cierto tipo de planta con fruto, sin fruto. Es como, me produce además como una alerta a los sentidos, que es muy particular, el tipo de atención que uno presta en la selva. Y todo eso está muy unido a lo espiritual, a lo que llamamos espiritual, ¿no? No sé si hay coincidencia en qué es lo espiritual y qué no es espiritual. Difícil de definir. No, porque ¿quién puede definir alma, espíritu? Es muy difícil. Pero eso que tenemos dentro, que nos pasa a todos cuando leemos algo que nos conmociona, o vemos algo que nos conmociona, o una obra de teatro, o lo que fuere, que produce el ser humano, que esa, ¿no? es lo inquietante. Cómo el ser humano puede desarrollar todo eso que desarrolla a través del arte,
a través de la ciencia, a través de lo que se te ocurra, y es tan capaz de destruir todo eso de un plumazo. Sí, de hecho en la primera novela medio como que me di el gusto de crear un apocalipsis en el que nos moríamos todos los blancos. ¿Cómo se llama la primera La Tierra novela? sin ustedes, se llama La Tierra sin ustedes porque vendría a ser la Tierra sin los blancos. Claro, te iba a hacer esa pregunta. Ahora estoy un poco menos tajante. Creo que he comprendido quizás que tenemos que aprender a ser parte del sistema y retomar el sistema natural. Retomar relaciones que hemos perdido, si lo querés, desde mucho tiempo atrás, quizás cuando empezó la agricultura o en las culturas ya fenicias y después con las religiones judeocristianas y más todavía después con el iluminismo y nuestra ciencia que ha hecho mucho, pero nos separó. Y hay otras formas de ver el mundo en el que no estamos separados. Y yo creo en eso. Yo también. Siento que no estamos separados. Yo también creo eso. Que a veces nos creemos los dueños y señores del todo. Con el contacto con un gato en tu casa. Exacto, ni siquiera te hace falta irte a la selva. Claro. Con solo verle los ojos a un perro, por ejemplo, puedes entender que hay animales que tienen sentimientos, a los que les está pasando algo o cosas. O el gato cuando te permite que estés. Sí. Porque uno se da cuenta de eso. Sí. ¿No? Y después viene alguien que ha estudiado el comportamiento humano, el comportamiento de los animales, y te dice, el gato te permite a vos estar en tu casa. Sí, los gatos son así. Entonces, y sí, porque así es con la naturaleza. Él ocupa ese espacio en la naturaleza. Nosotros ocupamos un espacio que lo vamos despacito poniéndole cemento. Es que ese es el problema. El problema es esta concepción en la que nosotros no somos eso. Es decir, uno hasta puede hablar con mucha gente que te dice, no, nosotros no somos animales, somos seres culturales. Claro. He tenido discusiones sobre ese tema. Y en realidad yo creo profundamente que somos animales. Y uno más. Es decir, somos hasta te animales diría, con nuestras características particulares. Sí, con ciertas particularidades. Hasta se podría decir, o alguien podría decir que monosconsable también. Sí, por algunos casos. Sí. Entonces no creo en que haya una diferencia de rango y creo que esa creencia en una superioridad que le buscamos 3.000 vueltas, decimos que es porque nosotros tenemos lenguaje, ahora se está comprobando que otras especies también tienen lenguaje súper particular. No, incluso científicamente hay diferentes sonidos, por ejemplo en las ballenas que se comprueban, o en los elefantes que se llaman por su nombre con sonidos en particular. Entonces se nos va corriendo el borde de qué definiría que somos distintos o especiales. En realidad es una falla en la interpretación. Yo creo que somos distintos y somos especiales, cada uno, pero todos, no nosotros solos. Todos los seres. Todos los seres que habitan en el planeta. Todos. Somos únicos, irrepetibles, especiales, necesarios. Sí. Muy necesarios. Pero nosotros tenemos justamente una herramienta muy poderosa, que es la ciencia, y a veces nos desvía un poco de donde deberíamos ir. Sí, por cómo fue construida. Claro. Y porque hay eso explícamelo bien. Porque hay otras ciencias. Es decir, uno a esta altura no puede negar que hay culturas o etnias que tienen complejas taxonomías y formas de no solo de nombrar el mundo, sino de relacionarse con el mundo, con plantas, con animales, que no funcionan de la misma manera que nuestra ciencia. Claro. Quizás porque estoy terminando, ya terminé, estoy editando un libro nuevo en el que trabajo mucho sobre eso y cómo hay otras formas de ver. ¿Cómo se va a llamar? ¿Se puede saber o no? Tengo dudas sobre el nombre en castellano. Entonces no lo digas. En inglés está clarísimo. En castellano no lo vas a cambiar. No lo vas a cambiar. ¿En inglés? Ya no, lo ya está. Sí. ¿Y lo vas a publicar este año?
Depende de varias cosas. Sí. Ahí estamos. Sí. Ahí estamos. Bueno, pero lo vas a publicar. Sí. ¿Es un ensayo? ¿Es No, una no. novela? Es una novela. Es una novela. Es una novela con formato de, digamos, como de diario encontrado. Sí. Labura con la posibilidad de que Qué en el bueno, futuro... una novela en formato de diario. Bueno, eso ya es común. Lo que esta No por ahí es común. tiene... Sí. Bueno, Pero, sí, hay sí. muchos autores que han escrito Sí. de esa manera, pero no con la temática que vos vas. Es que la diferencia sería que en un futuro existe una disciplina que se llama, ponele, hay que ver todavía la traducción, pero arbología o arborología, que ya establecida la comunicación con las plantas, por medio de un aparato, se dedica a lo que haría la antropología ahora, es decir, a tratar de conocer la cultura de las especies arbóreas y colectar sus creencias o sus leyendas o sus mitos para en esta ficción, para tratar de mantener una cierta área protegida y conservada. O sea, la mirada sobre la naturaleza. Es un diario de esta... Pero ocupando el reino otros seres que no es el ser humano. Exacto, o sea, las entrevistas o las historias son las de los árboles. Qué lindo. De la selva misionera. Ya lo quiero leer. Ya lo quiero Y leer. mechado, entonces está el diario y las historias que esta mujer va colectando en su trabajo de campo y lo que le pasa a ella y cómo viene... Es la narradora. Es la narradora de ese diario y cómo justamente cambia su forma de ver, comienza desde la ciencia y forzosamente deja algo en el camino, sí. Por lo que comienza a comprender o a vivir en esa selva que está habitada por seres sintientes. Claro. Yo siempre siento algo muy especial cuando hay árboles. Y viste que ahora la ciencia cada vez más, la ciencia, justo hablando de ciencia, pero bueno, han comprobado que hay sustancias que despiden los árboles, que nosotros las percibimos inconscientemente y que, qué sé yo, elevan los niveles de serotonina o son incluso hasta antimicrobiales y que es benéfico para todos nosotros estar entre árboles. Algo leí de que las raíces de los árboles se comunican. Sí, eso es, digamos... Explícanos. Eso se está divulgando mucho, por momentos se simplifica, a mí me parece un poco, porque se lo compara con la internet y se dice algo así como que entonces hay una especie de internet de entre los hongos y los árboles que se comunican entre sí. No es tan así, quizás es un poco así. Hay, a ver, te lo digo científicamente, te lo digo más alocadamente. Decilo de manera que lo podamos comprender las personas como yo, que estamos escuchando. Hay como una antiquísima relación hongos que son anteriores a las plantas, hongos, árboles o hongos, plantas, en la que hay intercambios a través de las raíces se juntan con las redes de micelios, que los hongos en realidad son el cuerpo fructificante que nosotros vemos cuando salen después de una lluvia y tiran sus esporas, pero en realidad viven bajo tierra todo el tiempo, la mayor parte del tiempo. Sí. Esa red se comunica con las raíces de los árboles le brindan azúcares o glucosa y los hongos le brindan ciertos minerales que son más capaces de extraer del suelo y esa red o ese intercambio no funciona solo entre un árbol y un hongo, sino son varios tipos de hongos que a su vez comunican con varios árboles. Entonces vos tenés un bosque y es una red abajo del suelo. Por eso esa alucinante. Intencionalidad de hablar de redes, pero no es tan simple, claro, ni es tan parecido, es otra cosa, es mucho más esencial. Es distinto, sí. Claro. Pero también yo trabajo con cosas que se van descubriendo y seguro se van a descubrir mucho más, que por ejemplo los árboles son capaces de brindar nutrientes a través de las redes de micelios, como si fuera que le hacen de carretera, a sus propios descendientes que por ahí están pasando o están en un lugar más seco. Sí. O varias especies de árboles pueden mantener vivo un tocón, un árbol cortado o viejo, y no se sabe por qué. Y por ahí ni es de su propia especie. Claro.
Es decir, están pasando un montón de cosas bajo el suelo que ni sabemos. Y me parece interesante pensar que esas cosas tienen, voy a usar una palabra horrible, pero que tienen culturalidad, que tienen relaciones que ni comprendemos. Eso seguro. Eso, bueno, que me podemos da curiosidad. Que podemos intuir, que habrá quienes se acercan más a eso, quienes se alejan de eso, según la postura que tengan frente a la vida, pero es emocionante. Es que es apasionante, es como uno entra, yo a veces digo, la gente va a Iguazú y ve las cataratas y realmente es un momento en la vida, creo que todos recordamos ese momento muy especial de ver toda esa agua tan potente. Y por ahí la gente, no sé si, porque estamos como tan acostumbrados a ver a lo verde, no se mueve mucho más allá del viento. Entonces es una especie de telón de fondo. Sí. Los humanos estamos acostumbrados a mirar a los animales que se mueven, las mariposas que se mueven, un mamífero que me puede atacar. Pero ese mundo verde está haciendo todo tipo de cosas, todo el tiempo. Claro. Y a mí me apasiona eso. O sea, cuando fui esa primera vez en 2012 a Misiones, dije, o sea, qué variedad, no puedo abarcar nunca, nadie puede abarcar. Claro. No, pero todo, sí... Todo sí, pulsando, todo vivo, todo... Ante esa situación donde uno se siente vulnerable y se siente tan chiquito o chiquita, ¿no? Paradójicamente uno baja ese tamaño que tiene perceptivo de uno mismo y se enlaza con todo eso. Es que sí, yo creo que... Eso para mí fue lo conmovedor. Es una pena que sea un destino en el que la gente se queda 2-3 días. Porque como justamente en general visitar cataratas te produce algo interno, después te vas y te olvidas o te queda ese recuerdo. Pero en realidad todo lo que rodea esa agua, especialmente las culturas que viven en el lugar. Y ahora que vos lo estás diciendo, yo estoy recordando ese primer instante en donde, es cierto, uno ve el telón del agua, pero hay todo un telón de tierra, de monte, de cosa que se entrecruza, más el cielo, más que llovía ese día, y nosotros, que estábamos ahí, pero que no hay todavía un grado de conciencia, son sentimientos, son sensaciones, ¿no? Pero eso sirve, aunque claro sea, que sí, porque ni siquiera es intelectual, entonces como claro, se siente, es amor puro, lo que vos dijiste antes, tal cual lo dijiste antes. Lo que pasa es que en la ciudad o después cuando seguimos con nuestras vidas es difícil mantener esa conexión. Y no, porque estamos alejados, pero también es lo que decíamos hace un rato, tenés al lado tuyo a tu gato, o mirás el cielo. Es que la distancia mayor en realidad es interna, conceptual, que nos enseñaron. Qué importante lo que estás diciendo, qué importante. Reflexionar sobre esas cosas. No es real. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto, y como dije antes, hay lugares que tienen, por ejemplo, a mí me pasa que gracias a Dios vivimos en un lugar que tiene árboles y hay naturaleza y eso es buenísimo. Pero me pasa que me tengo que rajar a lugares más distantes con selva, incluso cerca, ¿no? Hablo de reservas. Sí. Porque necesito algo de eso que es como más salvaje. Hay algo... no sé cómo llamarlo, serenas. Sí, es salvaje. Hay algo que no es igual en los lugares que son semiurbanos o urbanos. Hay una sustancia en el aire, no sé cómo llamarlo. Todo cambió, claro. Hay menos, o sea, hay otro tipo de vida. Y por ahí, viste, son cosas en el aire que uno ni percibe, anda a saber. Sí. Pero me hace falta eso más salvaje. Sí. Y bueno, el sumo es poder irme para allá, para Misiones, ¿no? Pero no siempre se puede. Estamos conversando, la verdad que es una conversación muy linda, si linda es una definición, porque no es fácil encontrar la manera, pero muy sentida, ¿no? Abriendo conciencias propias, yo hablo de la mía, abriendo mis orejitas, escuchando, y aparte recordando cosas que viví. Así que ahora vamos a hacer una pequeña pausa
es una sola pausa musical, Andrea, que vamos a escuchar al Chango Espasiuk en Mejillas Coloradas, y que vienen justo para este tema. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Es las 16 horas 55 minutos. Esto es
Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te cuento que hemos hecho en Hechos de Palabra un sorteo de 2 libros del escritor Lares, y él, Omar Lares, amablemente nos dio estos 2 libros que escribió y ya tienen sus respectivas dueñas, porque coincidió que son mujeres y que se conectaron a través de Instagram. Por eso te voy a dar las direcciones que cada una de ellas tienen en Instagram. Una es Mailend, lo estoy diciendo re mal, @Mailend de Instagram, y Liliana Mar Capuano 7. Estas 2 personas se hicieron acreedoras de esos 2 libros y están muy contentas. Hoy no podían venir al programa a retirarlos. Bueno, se van a acercar a Radio Hermes para retirarlos y probablemente esté Omar Lares, el autor, para hacer entrega de esos libros. Bueno, te queríamos contar eso. Y bueno, ya estuviste escuchando hasta aquí a la voz de Andrea Ferrari, que es apasionante escucharla. Ella tiene la voz calma, tranquila, pero tiene una polenta enorme, realmente, porque por las cosas que haces. Ser docente para mí es una bendición, ¿no? Poder ser docente. Y yo por las cosas que me comentaste, es así. Sí, lo he disfrutado muchísimo. Muchísimo. Sí. Y también disfrutas de cada otra cosa que haces, ¿no? Sí. Porque elegiste la carrera de naturalista, la desarrollás, estás metiéndote en distintos paisajes del país, en este caso Misiones, trabajaste en reservas ecológicas, o sea que has mamado muchas cosas, ¿no? Yo creo que parte como de una larga relación con lo que llamaría por ahí lo salvaje, lo no humano. Es eso. Es eso. Buscado de diferentes maneras, sí. Con un norte que te guía, que es el amor, que es un sentimiento profundo que vos transmitís. Esto me animo a decirlo porque yo te veo los ojitos ahora que estamos hablando, y eso es lo que transmitís, ¿no? Y que te da paz, me decís. Es que lo siento como un profundísimo compromiso. Es eso, es como, digamos, soy muy consciente porque gracias a Dios estoy al tanto de mucha info que tiene que ver con lo ecológico, y estoy muy consciente de que estamos en un momento de nuestro planeta delicado, no muy optimista, y sin embargo es como que siempre digo lo mismo. Los que me conocen ya saben que voy a decir que prefiero morir con las botas puestas, haciendo todo lo que pueda hasta el último momento que Dios me dé vida, para que ciertos elementos que existen en el mundo puedan seguir teniendo el lugar que se merecen. Claro. Y porque son hermosos y merecen nuestro no solo respeto, sino nuestra admiración y nuestro cariño. Y eso incluye a culturas originarias que adolecen de no recibir muchas veces el respeto y el cariño que se merecen. Sí, yo creo que ya desde el no reconocimiento de su existencia, que no se cumple la Constitución mínimamente. Exacto. En relación a ellos, ya con eso nada más muestra una postura a la que yo estoy ajena, que no estoy ajena porque el padecimiento del otro termina siendo mi padecimiento, pero lo siento ajeno porque no condicen con mi ser ciertas maneras de pensar, ¿no? Sí. Y lamentablemente todo se reduce a las políticas económicas, sí, y a las políticas culturales que se plantea el Estado, en este caso,
o que nos planteamos nosotros como individuos y no me refiero a la Argentina solo, ¿no? Estoy hablando de los estados y de cada uno de nosotros los habitantes, que no terminamos de hacer conciencia en ciertas cosas y no hacemos lo que debemos, porque también es responsabilidad de cada uno de nosotros. Sí, estoy de acuerdo. Es así. No es tan fácil modificar eso, pero ayudaría mucho primero que hubiese proyectos políticos claros para los distintos estados, para los distintos países, específicamente, ahora sí, me refiero al nuestro, que tengan políticas que cuiden más al ser humano, y que si lo cuidan realmente más al ser humano, pasaría también por cuidar al planeta, a las especies, a las regiones que tenemos, que no tenemos, que habitamos. Que compartimos. ¿Ves? Es como que todos tenemos esos lenguajes con respecto. El lenguaje decisorio. De hecho, el hecho de la misma palabra naturaleza plantea a todo ese universo como separado. Claro. En la lengua Mbuya guaraní no hay una palabra para naturaleza. No hay. En muchas otras tampoco, ¿no? Porque son otras relaciones. Sí. De hecho, uno de los hermosos y más importantes descubrimientos de haber estado y estar en Misiones es entender que ese paisaje que me apasionaba estaba totalmente ligado y está ligado a la etnia que lo habita. Claro. Que lo habita hace milenios. Claro. Y que sabe cómo relacionarse distinto que nosotros, desde un lugar básicamente no extractivo, sino de relación. Entonces es como me produjo un profundo respeto, como dije antes, es como, y a la vez como entiendo que uno nunca deja de ser blanco también ante otra cultura, uno corre riesgo de ser como... Hay un trabajo de un antropólogo que habla de los vampiros blancos, de cómo uno, incluso tratando de conocer, puede ponerse como extractivo, y yo realmente trato de evitar eso a toda Explica costa. Bien la palabra extractivo para que todos entendamos. Extractivo para que, digamos, cuando uno se conecta con otra cultura, el respeto tiene que ser muy profundo, porque uno básicamente no la entiende porque viene de otra. Claro. Y sin romantizar ni demonizar, que son como a veces los extremos que se tocan, hay algo posible de respeto y de intercambio con otra cultura que trato de cultivar. Que sean amistades, que uno charle, se cuente la vida, vea qué necesita alguien o el otro, poder preguntar. Por ahí que se produzcan proyectos que realmente sean participativos, que nazcan del interés de quien habita esas regiones, ¿no? Y también llevar lo que es distinto, lo que es diferente, que esa es otra palabra a la que le tenemos mucho miedo los seres humanos, a lo diferente, ¿no? Sí. De alguna manera yo coincido con lo que vos decís, y reconozco que es muy difícil salirse, por más voluntad que uno le ponga, de ciertos esquemas, porque tocan, yo pensaba, ¿cómo comerá Andrea? ¿No? Claro, qué buena pregunta. Porque eso está totalmente ligado, y para mí empieza ahí la cultura de alguien. Sí. Empieza por la comida. Lo que pasa es que a mí me pasa que hay muchas cosas de la cultura Mbuya guaraní que me resuenan y me hacen sentido, mucho sentido, como si me permiten entender mis propias y anteriores maneras de percibir cosas, porque coinciden. No sé si me explico. Sí. Entonces es como,
claro, a mí también me parece esto, ¿entendés? Porque Claro. a mí me parecía eso desde antes. Claro. Obvio que miles de cosas que no, y que no comprendo y que respeto, que en particular esa cultura se enorgullece, y lo bien que hacen de evadirnos en todo sentido. Durante muchos siglos nos evadieron físicamente y se fueron a pedazos de selva o de monte. Sí. Físicamente, pero también en otros sentidos no se evaden. Hay cosas que no se divulgan y no te van a decir porque sos blanco, y está perfecto que así sea. Sí, yo ahí no sería tan terminante, pero comprendo perfectamente que ellos, porque acá al hablar lo estamos demarcando. Somos ellos y nosotros, ¿no? ¿Y cómo se llama tu novela? Se llama The Trilogist. ¿La nueva o la anterior? Esta. La Tierra sin ustedes, que son los blancos, porque me di el gusto de borrar a los blancos y dejar a los guaraníes. Claro. Vivitos Pero y hay una coleando. cuestión de ellos y nosotros, pero que se repiten otros esquemas también, de la vida. Que bueno, ahí tendríamos que hablar horas filosóficamente de nuestras percepciones de lo diferente, porque eso también se podría decir con respecto a otras culturas y otras realidades sociales, no solo culturales, sino de clase, de todo tipo, de todo de tipo. género. Sí. Pero yo antes, no sé si lo hablamos antes del programa o durante el programa, porque parloteamos bastante, pero yo me acordaba de los jesuitas en todo lo que es Paraguay y Misiones, que bueno, que no estaba separado, claro, como está separado ahora, en la época de la conquista, y el trabajo que hicieron como misioneros los jesuitas, que seguramente han cometido errores, pero fue una forma de colonización en ese lugar que fue distinta al resto. Sí. Y que incluso fueron después perseguidos, también ellos en la época de los infame de los 1600, de por ahí, los echaron. en la época medieval. No solo los echaron, los buscaban, los perseguían y los mataban a los jesuitas por lo que habían hecho, porque ellos trataron de que se conocieran las dos culturas. Ellos llevaron a España lo que se habían encontrado en esa zona, y en esa zona trajeron cosas de España, y ahí en la música, por ejemplo, es donde se vio, o en el desarrollo, por ejemplo, de la siderurgia, no sé si lo dije bien, en una época muy precoz para donde no había supuestamente cultura, ¿no? Por eso Paraguay fue tan importante en América Latina, y después lo aniquilaron. Yo no digo que no haya sido algo bastante peculiar lo que ocurrió en las misiones, pero me di el gusto en uno de mis cuentos, de La Tierra sin ustedes y otros cuentos, de imaginarme que un jesuita decide dejar las misiones e irse a una aldea en Buya Guaraní y se convierte a la religión algo Buya de Guaraní. eso seguro que pasó. Algo de eso puede haber pasado, pero seguro porque que en realidad es una, como te digo, es una sacralidad o una forma de ver el mundo totalmente distinta a la muy nuestra. Hermosa. Claro que sí. Y bueno, el lenguaje también es fundamental para poder comprender. Vos te iniciaste en la lengua guaraní. Sí, pero soy un desastre. Es difícil. Es muy difícil, lo digo siempre. Mira, colaboro con el dictado de clases en la Facultad de Ciencias Forestales, pero desde lo que es la compu o la plataforma. Sigo aprendiendo. He mejorado alguna que otra cosa, pero me cuesta mucho. Yo tuve alumnitos que, le digo alumnitos, pero no despectivamente, sino porque los adoro, y ahora ya deben ser alumnazos, porque deben ser hombres ya grandes, que hablaban guaraní, uno en especial recuerdo, y que habíamos hecho un pacto, ¿no?, para aprender, y no es tan fácil aprender. No es tan fácil. He hecho también a veces intercambios de enseñar inglés a cambio de... Pero vos estás haciendo algo maravilloso que para mí es fundamental, y lo he guardado para esta parte del programa,
que es la construcción de un diccionario. No, pero yo no hice ese diccionario, No, pero ese no participás. Participé, ya está hecho, Bueno, ya está editado pero por participaste. EduNam. Sí. ¿Cómo? Bueno, pero yo no lo construí, lo construyeron. No digo que lo hiciste vos, pero vos construiste también, porque si Aparte, participaste de un grupo... Lo cuento, contalo, sí. Javier Rodas, un muy buen amigo que me ayudó muchísimo a aprender sobre el universo Umbria guaraní, murió este verano. Un hombre joven y realmente un amigo. Y él fue el que, junto con un docente, un ADI intercultural de la aldea de Yasopora, decidieron armar un diccionario Umbria guaraní castellano, castellano Umbria guaraní, con un pentatraductor que tuviera un montón de vocabulario de consulta rápida en 5 idiomas. Y ahí fue donde pude participar en la parte de inglés, pero mucha gente participó y muchas aldeas también han dado, como dicen ellos, dieron sus palabras, porque claro, ellos andaban buscando cómo se dice esto, y yo, aparte de ayudar con lo de inglés, era la que hinchaba y decía, no, pero preguntá cómo se dice libélula, tiene que estar la libélula, decía yo, o insectos, u otras cosas, o árboles. Mariposa ya sabemos que es... Bueno, es que no se dice panambi, porque acá... No, aquí hay un tema. Una cosa es el... Pero qué desilusión. Pero no está mal. Yo que creía que... No está tan mal, pero que te cuento. A ver, hay un tema. Hay una cosa que es el guaraní paraguayo, sí, o el guaraní que se utiliza ampliamente en Paraguay, que mucha gente también habla. Sí, pero está el guaraní de las otras regiones. Pero el regiones. guaraní es distinto. Claro. Es bastante distinto, sí, si bien hay algunas cosas en común. Ahí la palabra es popó para mariposa. Panambí es la de guaraní paraguayo. Sí, para nosotros por ahí popó suena a otra cosa, entonces dejarlo en panambí, pero es linda, sí, es linda. Sí. Hay hermosas palabras. Es muy lindo escuchar hablar en guaraní, aunque no entienda nada uno, me encanta escuchar. Es muy musical, parece como si fuera agua, sí, cuando suena así todo seguido. Muy hermoso es. Y cuando vos se te ocurre un tema y lo querés desarrollar, ¿siempre arranca en inglés? Siempre. Mira vos, ¿no escribís en español? No. Qué es loquísimo eso. Siempre arranca en inglés, pues muchas cosas ni las traduzco, porque tienen como... Hay una ruta que está buena, que es como mandadas a revistas de afuera cuentos que se pagan. Entonces se crea como una especie de audiencia internacional, si lo querés. Está bien, muy que muy está bueno. Y a su vez, como te digo, difundís un poco, mirá que acá existe una selva donde... Pero después haces el trabajo de traducción, ¿o no? Solamente cuando, por ejemplo, quiero participar en un concurso como en el de Horacio Quiroga o en algún otro, o cuando, en el caso de las dos novelas, esta novela y la novela que estoy haciendo ahora, que me ha ayudado un montón mi viejo profesor de traducción, Leandro Wolfson, a corregir la traducción al español. En esos casos sí, las novelas las... Sí, porque... Y es súper rico lo que pasa, porque es como que un texto le habla al otro y lo modifica, entonces cambio cosas de la versión en inglés, después vuelvo a cambiarlas de castellano, como si hablaran entre sí adentro de mi cerebro. Sí. Es re loco lo que pasa. Y una cosa que estaba pensando es, la novela que vos estás ya escribiendo en inglés, la que ya terminé, todavía... Sí, ¿ya la terminaste? Sí. Hace rato. Y que ya estás dispuesta a que se publique. Estoy terminando la traducción al castellano. ¿Siempre vas a la misma editorial o hay...? No, hay diferentes caminos. Ahora estoy cursando uno, pero que lo voy a dejar así en el misterio. Pero en el pasado tuve la suerte de ser editada tradicionalmente por EduNam, que es esta versión de la Universidad Nacional de Misiones, sí, con fotos de mi hermano. Una re linda edición hicieron, porque adentro hay canciones que cantan los árboles, que son como caligramas, y le pusieron lindas fotos. Pero esto ocurrió en un momento, no voy a entrar en detalles, en los que yo ya estaba, por otro lado, porque ellos no me habían avisado que me publicaban, haciendo esto mismo por mi cuenta en Amazon, tanto en inglés como en castellano. Claro. Entonces pudimos llegar a un buen acuerdo y salió y salieron como yo quería, porque estos tienen los cuentos, y el otro es solo la novela. Claro, vos hiciste como una recopilación. Recopilé de tus los trabajos. Cuentos, que ahora tengo otros muchos más, tendría que hacer de otros cuentos, pero digamos, esa serie de cuentos, junto con la novela,
y pudieron salir en castellano y en inglés por Amazon, y siguieron otro camino que es súper interesante, que es aprovechando que la gente va a Iguazú. Sí. Y podés por ahí tocarles un poco el alma, o intentarlo. Estos libros, esta versión se vende allá también. Eso te quería consultar, Sí. cómo accedemos. Y se vende. Sí, seguro que se vende. Es súper creo que es este libro en particular, por ahí el de Los árboles es distinto, pero este en particular está pensado para quien va a esa zona y por ahí no tiene idea de qué culturas viven en esa zona, claro, o qué animales, qué plantas, está pensado más así. Y el otro ya no, creo que es otro tipo de audiencia el que estoy buscando con este nuevo. Está bien. ¿Y cómo haces para la corrección, para la edición, no? Se prepara el texto muchísimo más, me imagino. Y de la novela esta última ya estoy por la 5ª revisión. ¿Y te asiste alguien faltan, o es la editorial? Me han asistido, bueno, después en su momento se verá, si te agarra una editorial te editan, sí. Pero hago varios pasos que aprendí que se hacen, por ejemplo, también mi profesor de traducción me ayudó en la edición del inglés, en la corrección del inglés. Sí. Hay ciertos programas de inteligencia artificial que uso con mucho cuidado porque no quiero que después digan que lo escribí con inteligencia. Así que solamente son los programas que corrigen. Claro, para corregir. Por ahí alguna preposición que se me chispotea o eso. Y después porque es todo un tema editar un libro. Beta readers se le llama a los lectores que te hacen la gamba, digamos, de leerte antes de que sea publicado, y te tiran data, son gente que en general uno elige que no sean amigos directamente, pero que sean buenos lectores. Claro. Eso también ya lo atravesé, me dio muy buenas ideas, como cosas para tener en cuenta. Y bueno. ¿Y en qué momentos encontrás las ganas de ponerte a escribir? ¿O tenés un método y tengas ganas o no tengas ganas? Es loquísimo. Escribís. Es muy loco. Pensá que yo este libro lo saqué en 2023 cuando tenía 2 escuelas doble turno. ¿Viste? Es así el ser humano. No sé cómo hice. Todavía hoy no sé cómo hice. Y una familia. Las mujeres somos orquesta. No sé cómo hice. Ahora tengo la suerte de tener las mañanas, que son una gloria, pero también me he dado cuenta que cuando te agarra, o sea, a ver, cuando una historia te está dando vueltas, medio como que no hay mucho tiempo, no es que a tal hora me voy a sentar, no, es como que por ahí seguís de largo, se te cruzan los horarios y le das, y después todo el trabajo que es más de corrección y edición, eso sí es más disciplinado, todas las mañanas, cierta cantidad de horas, todos los días, que eso es más pedestre si lo querés, pero es necesario. Claro. Ese cuidado está desde lo, digamos, de tener cuidado de cosas conceptuales a cosas más de puntuación, todo pasa por 500.000 filtros. Sí, es necesario. Eso es otro trabajo del escritor. Otro trabajo. Lo más divertido es, como decía un escritor, que decía, es cuando uno deja galopar a los caballos. Claro. Esa es la parte darles rienda. Que disfrutar. Le das rienda, galopan y ni sabes a dónde va a terminar. Muchas veces no sabes a dónde va a terminar un cuento o y llega, busca no sé cómo es, pero es como mágico. Está bueno. También hay una diferencia entre, digo yo, entre escribir cuentos y escribir novelas. ¿Dónde te sentís más en tu salsa? Y en realidad yo no te conté, pero yo siempre me sentí más cómoda escribiendo poesía en inglés. Te iba a decir, porque es que ahí nace, después es como que todo se fue alargando, pasé al cuento corto y después pasé a la novela, pero si me dijeras cuál es mi género, es la poesía por ahí. La poesía. Sí. Y dentro de la poesía, verso libre, por supuesto, sin métrica ni nada de eso, pero dentro de la poesía, ¿hacia dónde te inclinas? ¿Tenés alguna influencia de escritores? Qué buena pregunta. De todo.
Sí, ciertos autores. Siempre, viste, en general escribo, tiene que ver con naturaleza también, lo que escribo en poesía. Y hay autores como Mary Oliver que... O sea que la literatura inglesa... Un norte. Mary Oliver era americana, pero también algunos tuve la suerte de... Porque yo voy y pregunto, viste... Sí. Entonces tuve suerte que me becaran en varios lugares distintos. Pude hacer cursos con poetas que están, por ejemplo, americanos que están produciendo ahora. Sí. Y entonces lanzan un curso y sabéis que tienen lugares para becas. Sí. Y decís, yo podría, estoy acá en el sur, puedo. Te dicen que sí. Entonces tuve la suerte de por ahí, eso está bueno, ponerme en contacto con gente que está produciendo ahora, ver qué está produciendo. Vos te movés en el mundo de la literatura, pero haces foco fundamentalmente en el mundo de la literatura de habla inglesa. Sí. Claro. Sí, estoy un poco lejos de lo que se produce. O sea, me pongo al tanto y leo lo que se produce acá, pero desgraciadamente o afortunadamente, no lo sé, qué sé yo, termino muchas veces, leo cuentos de fantasmas ingleses de fines del siglo pasado que me encantan. Y tengo como cables raros que me cruzan. Me gusta lo que sería ciencia ficción, que siempre fui lectora de ciencia ficción, o de literatura especulativa, o alguien podría decir que lo que yo hago es gótico de selva. Por ahí, muchos cuentos. No estoy enterada de que... Y viste que el gótico, por ejemplo... Sí, entiendo lo que es gótico de selva, pero no he leído... No existe el gótico de selva. En realidad estoy pensándolo como para autollamarme de alguna manera, es decir, hacer literatura fantástica, pero con características misteriosas. Tuyo, claro. Bueno, en general son así los escritos. Lo que pasa es que, no mencioné esta palabra antes, pero en el fondo de todo, el como carozo es el misterio. Y bueno, ahí en ese punto me parece que se te unen todas las inclinaciones, que no solo fueron inclinaciones, sino que fuiste desarrollándolas y haciéndolas en concreto, ¿no? Llevándolos a la práctica. Sí, si yo fuera un pez, la carnada es lo que percibo muchísimas veces de misterio en lo cultural o en lo natural o en lo sobrenatural. ¿Te gusta lo sobrenatural de la selva? Sí. Eso da para otro programa. Porque ya estamos en el final. Que las hay. Pero estaría buenísimo poder desarrollar eso. ¿Cómo era? ¿Cómo dijiste? ¿Qué? ¿Gótico de selva? No, lo sobrenatural. Lo sobrenatural en la selva. El misterio. Las posibilidades incluso ambiguas, no resueltas. Como uno aprende que no se resuelven muchos misterios. ¿Cuántos hay? Sí, en general. De la vida en general que no resolvemos. Se resuelven los misterios. Pero tienen su fascinación. Y leer ese tipo de cuentos o de narraciones. Y son los que me formaron como lectora, entonces uno tiende a reproducir eso. Sí, porque eso era otra cosa que te iba a preguntar. Todo buen escritor es un buen lector. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? No sabemos. Y yo me he pasado la infancia y juventud leyendo como una loca. Ahora leo menos, pero leo también. ¿Y siempre te inclinaste por la lectura en inglés? Sí. Claro. También en castellano, obviamente. Sí, ¿no? obvio. Digamos, trato de leer en su idioma original, a quien sea, en su idioma original. Eso sí te da una libertad enorme cuando lees porque hay obras inglesas maravillosas, pero que no es lo mismo leer una traducción. Borges siempre decía, él era un gran traductor, pero que es muy difícil no reescribir lo que está escrito al traducir. Y vos sos traductora. Sí, también. ¿Vos cómo haces? ¿Vos traducís más textos ingleses al español o viceversa? A ver, yo lo que hago como traductora, que es básicamente todo mi trabajo voluntario de naturaleza, lo volqué en esta última etapa a ayudar a diferentes organizaciones que me merecen mucho respeto a conseguir objetivos de diferente tipo, pero básicamente de conservación o de protección de naturaleza, por medio de traducir al inglés, desde el castellano al inglés, pedido de fondo o trabajos científicos, o viste, hay un montón de más tipo ensayos, ese tipo de textos. Me ayuda un montón, porque también uno aprende a todo lo que es, y conozco el lenguaje académico, entonces esto es más bien el uso del lenguaje académico en inglés, que tiene sus particularidades, entonces, se salió la... ¿Estás en condiciones? Gracias a Dios puedo hacerlo, y
Y creo que a eso ayuda. Sí. De hecho, hace poco se consiguió la extensión de una reserva en el sur de Misiones, en San Ignacio, gracias a un pedido a la UICN. Mira. Y por ahí eso, la verdad, me pone hasta más orgullosa que los libros, qué sé yo, Claro. esto... Sí, suerte. porque es una gran responsabilidad ser traductor. Una y gran responsabilidad. más ante organismos internacionales que son serios, Claro, tienen requisitos, tenés que tener una seriedad. Sí. Bueno, mira, ya estamos en el final del programa, nos tenemos que ir. Todo bien. Realmente se nos pasó volando. Volando. Es 1 hora y media, pero parece que Parece recién que nos hubiera sido- sentamos. sí, increíble. Pero hemos hablado mucho, hemos conversado muy lindo. Yo siempre a la noche escucho el programa, así que hoy a la noche lo voy a escuchar y lo voy a disfrutar más todavía. Ya una Gracias. parte la disfruté. Muchas Es muy gracias. lindo escucharte, es muy Gracias. interesante lo que traes y bueno, vamos a volver a pedirte que vengas a conversar Muchísimas gracias. cuando salga tu último hijito. Dios quiera. Te conectas con nosotros si deseas hacerlo. Muchísimas gracias. Bueno, Un placer, realmente Bueno. ser escuchado y tener la oportunidad de difundir lo que uno trata de hacer está buenísimo. Gracias. Bueno, gracias a vos. Y gracias a vos que estás allí escuchándonos, dándole sentido a este programa. Gracias, Pablo Duarte, por ponernos al aire. Nos vemos el miércoles próximo y nos vamos con el Chango Espaciuc haciendo El Camino. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.